Estimados docentes, doctores, doctoras, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta sexta sesión del Programa Nacional de Desarrollo Docente en Simulación Clínica, que esta noche estará abordando el tema conducción de escenarios de simulación. Este tema estará a cargo del doctor Ángel Anicama Hernández y estará a cargo de la moderación la doctora María del Rosario de la Cruz Chipana. Antes de darle el pase a la conducción a la doctora de la Cruz, permítame expresarles el saludo del presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, el doctor Luis Alberto Guarachi Quintanilla, así como de todo su consejo directivo. De igual manera, expresarles el saludo del doctor Álvaro Prialé, coordinador nacional de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica, que hacen posible estos eventos de capacitación. Dicho esto, voy a presentar a la doctora María del Rosario de la Cruz Chipana. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con maestría en salud pública por la misma casa de estudios, y actualmente es doctoranda en salud pública por la Universidad Autónoma de Ica. Cuenta además con una segunda especialidad en docencia universitaria por la Universidad Ricardo Palma y formación especializada en simulación clínica por la Universidad San Ignacio de Loyola, complementada con su certificación como instructor en simulación clínica por FLASIC y ASPEFAM. La doctora de la Cruz posee amplia experiencia en atención primaria de salud, gestión de servicios de salud, calidad de los servicios y educación médica. En el ámbito académico, suma más de 15 años de trayectoria como docente universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y en la Universidad Privada San Juan Bautista. Actualmente se desempeña como docente ordinaria de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y como tutora del internado médico. Asimismo, la doctora de la Cruz integra el equipo técnico del Centro de Simulación Clínica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y forma parte de la Junta Directiva del Consejo Regional Noveno del Colegio Médico del Perú para el periodo 2024-2027. En el ámbito asistencial, ejerce como médico asistente en la microred de salud La Palma Grande de la Red de Salud de Ica, Direza Ica. De manera pues que su trayectoria combina experiencia académica, asistencial y de gestión con especial interés en el fortalecimiento de la formación médica y el desarrollo de competencia de la salud. De manera que, doctora de la Cruz, por favor la invitamos para que asuma usted la moderación de este evento. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Es para mí un honor poder darles la bienvenida a nombre también de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica y a nombre de la Macrorregión Centro. Esta sexta conferencia virtual, dirigida a docentes de distintas universidades del país que nos encontramos el día de hoy presente, es un espacio académico que está orientado principalmente para el fortalecimiento de nuestras competencias en el marco de la educación de las ciencias de la salud. Este encuentro académico refleja una vez más el compromiso permanente de ASPEFAM para fortalecer las capacidades docentes, promover espacios de intercambio de experiencias y consolidar el desarrollo de la simulación clínica como una estrategia educativa imprescindible y clave para una enseñanza segura, ética y centrada en el aprendizaje. El tema que nos convoca el día de hoy viene a ser la conducción de los escenarios de simulación clínica, un componente fundamental para poder garantizar experiencias de aprendizaje significativas, seguras y que estén alineadas con los objetivos formativos de cada casa de estudio. Recordemos que la simulación clínica no solamente va a implicar el diseño de un escenario de simulación, sino también implica la facilitación, la toma de decisiones pedagógicas durante el desarrollo del escenario y la conducción de espacios de reflexión que potencien el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Para abordar este tema, contamos el día de hoy con la participación de nuestro distinguido expositor, el doctor Ángel Anicama Hernández. Él es un profesional con una amplia experiencia en educación y formación mediante simulación, cuya trayectoria definitivamente va a contribuir a enriquecer este encuentro académico. Si me permiten presentar al doctor Ángel Anicama, él es médico neurólogo con una amplia experiencia en la asistencia clínica, en docencia universitaria, en investigación y gestión académica. Es doctor en salud pública, egresado también del doctorado en neurociencias, es maestro en medicina humana y maestro en educación, con mención en docencia en educación superior. Cuenta además con una formación especializada en neuropsicología, neuropsiquiatría y neurociencias aplicadas a la educación y la salud. Actualmente se desempeña como profesor principal de medicina humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica e imparte docencia en cursos de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico asistente del Servicio de Neurología del Hospital Regional de Ica. Es presidente del Comité de Investigación del Hospital Regional de Ica, representante regional de ASPEFAM ante la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica y miembro de FLASIC. El doctor Ángel Anicama, además, es investigador RENASIC de nuestra casa de estudio. Posee formación en simulación clínica mediante cursos y programas nacionales e internacionales, con especial interés en la evaluación por competencias, ECOE, educación médica y también seguridad del paciente. Estimado doctor Ángel, agradecemos profundamente su presencia y también la disposición que siempre tiene usted para compartir estos escenarios de conocimientos y de experiencias con nuestra comunidad docente. Yo creo que sin más preámbulos le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra, estimado doctor. Gracias, doctora de la Cruz, por la gentil presentación y también por la disposición para poder tener una participación en la presente actividad. Quisiera expresar el agradecimiento al comité directivo de ASPEFAM, también al doctor Álvaro Prialé, presidente de los comités de simulación a nivel nacional. Voy a compartir la presentación para dar inicio y luego me dicen si es que se logra ver. Sí se visualiza, doctor. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de conducción de escenarios clínicos. Indudablemente en la formación que yo he tenido como estudiante y luego como residente también, no tuve la suerte de ser formado en simulación clínica. Y entonces, teniendo las experiencias con la mayoría de nosotros de la formación tradicional, el hacer un enganche con la formación más actualizada y centrada en el estudiante nos llevó a explorar otros rincones de la educación médica, ¿no? Porque siempre el docente tiene que estar actualizándose y preparándose. Y dentro de estos eslabones estaba la simulación clínica, que la entendía primero como estar circunscrita a una tecnología. Y sin embargo, en la profundización de los estudios, más bien la simulación clínica resulta ser una metodología de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese compartir, yo quería iniciar la presente actividad con esta lámina, porque el día de hoy, justamente 17 de junio, es el día de Ica. Es nuestro día para todos los iqueños, es el día fundacional. Ica cumple 463 años de fundación. Así que me alegra doblemente el estar aquí para poder compartir una vez más con ustedes esta agradable noche. Y entonces empezar diciendo de que la simulación es una práctica social antes que una tecnología. Eso lo fuimos aprendiendo poco a poco. Y aquí estamos con Peter Dickman en la preparación de UXIN 1. Y resulta de que por muchos años se había creído que el éxito de una simulación, inclusive se sigue creyendo lo mismo en algunas circunstancias, depende de la sofisticación del simulador. Y a veces se podría entender que hacer simulación clínica es manejar un simulador. Pero, sin embargo, como dice Dickman, en realidad la simulación es una interacción. Y esto de aquí implica las interacciones humanas.
Tal como vamos a ver, la pregunta central, si uno toma la simulación solo como tecnología, es ¿qué simulador utilizamos? Pero si uno piensa que la simulación es una práctica social de interacciones en las cuales nosotros vamos a participar mediante toma de decisiones, compartir de un trabajo en equipo, en lo que viene a ser el liderazgo, en la resolución de problemas, asumiendo los diferentes roles que nos toquen dentro de un escenario, entonces estamos haciendo una práctica social. El elemento principal en la simulación como tecnología son los equipos, el software, el maniquí. Pero para el educador, la simulación como práctica social le interesan obviamente las personas y las interacciones humanas, porque esas son las que van a marcar el ritmo de su preparación. Recordemos que en el informe de Rares Humano se prevé que los mayores errores no son por falta de conocimiento necesariamente de los médicos, sino por falta de comunicación, de liderazgo, de no asumir adecuadamente las interacciones en el equipo de trabajo. El énfasis que podemos dar con la simulación con tecnología es la fidelidad tecnológica, pero debiéramos virar, sin dejar de considerar lo anterior, la fidelidad educativa, a la fidelidad educativa y social también, ¿no? El centro del proceso, por tanto, no es la máquina, es el participante. Y hay que reproducir no una realidad clínica, sino generar un aprendizaje significativo, que eso es importante. Y eso es lo que da el peso específico dentro de esta metodología. Es decir, que no es necesariamente aplicativa y enteramente práctica, sino que tiene un sustento teórico que siempre hay que estudiar y revisar, ¿no? Entonces hay que ir profesionalizando también la docencia universitaria en general, en particular la docencia médica y en especial cuando hacemos simulación clínica también. De pasar a un operador técnico a un diseñador de experiencias de aprendizaje y comprendiendo que lo fundamental es el debriefing y que más bien el error que puede haberse remarcarse, ¿no? Constituye en realidad una oportunidad para aprender y que la comunicación es esencial y que el trabajo en equipo es el objetivo principal, porque muchas de las fallas resultan justamente en ello, ¿no? En las interacciones. De esta forma se comprende lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Que la simulación es una práctica social antes que una tecnología. Otro aspecto introductorio que es importante considerar para conducir, ¿no? Un escenario son las Simpsons. Es muy importante entender que la conducción de un escenario va a estar adaptada al nivel de estas zonas. Y bueno, haremos solamente un pequeño repaso de ello. Como saber de que la zona 0 es aquella zona donde no hay un instructor, sino el estudiante está básicamente haciendo uso de la tecnología como un autoaprendizaje, ¿no? Es una respuesta interactiva, generalmente con los software, y de esta manera hace un aprendizaje autodirigido. Para más bien, cuando se pasa a la zona 1, donde se entrenan habilidades, habilidades psicomotrices, hay un instructor que va dando el feedback en tiempo real, ¿no? De todas maneras, hay una participación donde a partir de lo que viene a ser la experiencia primero demostrada por el instructor, luego desarrollada por el estudiante, se hace el refuerzo de cada uno de los pasos que a lo mejor se tiene en una lista de cotejo y se puede hacer así una práctica adecuada. En realidad, aquí podríamos remarcar ese viejo adagio que dice la práctica hace al maestro, pero en realidad es la práctica dirigida o la práctica con feedback hace al maestro, porque muchas veces se puede tener mucha experiencia mal guiada o simplemente no bien procesada y podemos seguir haciendo mal las cosas, ¿no? Por eso el feedback resulta sumamente importante en este nivel. En la zona 2, ¿no? Que son las zonas que generalmente manejamos, no son los escenarios agudos, ¿no? Aquí sí hay un facilitador activo. Se gestionan situaciones complejas, escenarios clínicos en donde preparamos un escenario específico de alguna patología en especial en que necesitamos evaluar y hay que marcar bien los objetivos, de pronto habilidades comunicacionales o toma de decisiones clínicas. En este caso se asumen roles y en este caso es donde vamos a hacer el debriefing que hemos estado revisando ya en otros módulos.
Y la zona 3 y zona 4 son equipos reales. En el primero, en la zona 3, ¿no? Hay también una facilitación reflexiva y se aplica en entornos clínicos auténticos. Aquí no se asumen roles, sino que en este caso cada uno trabaja en su rol. Me refiero a enfermero, a técnico, al médico, una obstetriz, farmacia, etcétera, porque se hacen casos complejos. Y más bien, cuando se hace la zona 4, que son también equipos nativos, se hace en el momento real. Por ejemplo, en la atención de una emergencia, pero en plano real, ¿no? Con un suceso que en ese momento esté emprendiéndose o sucediendo, ¿no? De esta forma, el Rosing, hace ya algunos años, publica y se ha traducido, y hay varias versiones de ello, lo que vienen a ser las diferentes zonas. Entonces, el mensaje es que si nosotros vamos a conducir un escenario, primero vamos a prepararlo, tenemos que saber qué zona es la que nosotros queremos desarrollar, porque eso va a definir varias cosas. Va a definir el rol del estudiante, también el rol del instructor o facilitador, va a definir los objetivos e indudablemente también el tipo de reflexiones que se hagan. Y cuanto más se avance en zona, habrá más ruido. Esto significa que habrá más componentes reales que van a ser más complejo también el escenario en desarrollo. Así que debemos de acentuar muy bien cuál es la zona que nosotros vamos a desarrollar. Generalmente, ¿no? En pregrado estamos en la zona 2, pero ahora la tendencia del desarrollo de la simulación en la parte interprofesional, indudablemente zona 3 y zona 4 son las que más se desarrollan, ¿no? Entonces, de esta forma, en la parte introductoria también me gustaría remarcar que la facilitación constituye una competencia, ¿no? Especializada, y cada vez más hay este tipo de capacitaciones, así como también certificaciones para la docencia en simulación, tanto por FLASIC como también pasantías por algunas de las universidades nuestras, o también otras entidades nacionales e internacionales que pueden certificar, en este caso, las competencias para un simulacionista. Y eso es importante, ¿no? Seguir estudiando, seguir capacitándose, porque la facilitación constituye una competencia, ¿no? En este caso, conducir escenarios implica que el facilitador prepare el ambiente, orienta a los participantes, monitoriza el aprendizaje, ¿no? Ajusta la complejidad, conduce la reflexión, que es muy importante, y favorece, sobre todo esto que lo he remarcado, la transferencia a la práctica clínica, porque ese es el sentido. Entonces, la elaboración de los casos clínicos deben de ser, en especial, tomados de la práctica que nosotros hacemos, y de seguro tomando también la epidemiología y lo más frecuente que sucede en cada uno de nuestros medios. Por tanto, no es que exista un libro para copiar casos clínicos. Nosotros tenemos que poner nuestra propia cuota de la epidemiología y la localía de lo que sucede en cuanto a las patologías. Para lograr una transferencia a la práctica clínica hay que tener una buena reflexión, es decir, un adecuado debriefing. Entonces, algunas competencias de un docente en simulación, bueno, naturalmente son pedagógicas, que hay que tener una preparación en diseño instruccional, aprendizaje de adultos, que es diferente la andragogía a la pedagogía. Los adultos aprendemos más por lo que vamos a aplicar inmediatamente, aprendemos más lo que nos interesa en ese momento. Es diferente a un niño en donde, entre comillas, se le pauta lo que debe de aprender, ¿no? En el caso de un adulto, generalmente la mejor forma para que aprenda es aquella en donde él se va a ver involucrado, está inmerso y sabe que eso lo va a aplicar pronto, ¿no? Entonces, hay toda una teoría de la andragogía que es necesario revisar. Por supuesto, también la evaluación, ¿no? Para no pensar que una evaluación tiene un sentido punitivo, sino más bien también es otra oportunidad de seguir enseñando. Y la retroalimentación, que muchas veces se puede dejar de lado, que el estudiante espera mucho, espera esa retroalimentación y consolidación de sus conocimientos, y que hay que irla practicando cada vez más. Entonces, hay dominio de facilitación como conducción de escenarios, manejo de grupos,
el uso de cues, que ya vamos a detallar más adelante, en debriefing, que hay diferentes estrategias para hacerlo, los diseños de simulación, cómo se elaboran los casos, objetivos, evaluación. Y esto no es simple, ¿no? Porque tiene que ir de la mano en cada una de las instituciones en las que se realice simulación con el plan curricular, con la malla curricular, ¿no? Que tiene que obedecer a un perfil de egresado. Entonces es muy importante en este caso tener todo ese background para poder hacer los diseños de manera adecuada y no sean dispersos, sino que vayan alineados. Y eso a veces sucede con relativa frecuencia, ¿no? La comunicación, en este caso, que es una particularidad especial que debe tener el facilitador, el docente que se dedica a simulación, la escucha activa, las preguntas reflexivas, el manejo de conflictos, ¿no? Los factores humanos, el manejo de los recursos en crisis, liderazgo, trabajo en equipo, seguridad psicológica, son elementos teóricos y prácticos que se tienen que tener muy bien definidos, ¿no? Y como ya hemos visto en el módulo que estuvimos en ICA, que se habló sobre la construcción de lista de cotejo, de rúbricas e instrumentos, y se hizo un análisis inclusive de cómo se pueden mejorar cada uno de estos instrumentos, ¿no? Porque es importante tenerlos en cuenta. Y la gestión, porque tiene que ir de la mano también con un interés de las principales autoridades. Si no están involucradas, es bien difícil que los centros de simulación caminen. Entonces, cada vez más las autoridades están involucradas y están en el ritmo de pensar la valía que tiene la simulación clínica, sobre todo por el argumento principal de la seguridad del paciente, ¿no? Y en donde en simulación la seguridad del paciente es lo principal y que permite entonces tener detrás toda esta metodología de enseñanza-aprendizaje en donde se hace un entrenamiento a base de lo que viene a ser la pirámide de Miller para no solo saber cómo, sino también demostrar y finalmente hacerlo auténtico, que es en este caso ya la parte real, ¿no? El hacer con el paciente o con la problemática que se pueda presentar en ese momento, ¿no? La investigación también abre un gran camino en este caso, y la parte de la ética, confidencialidad, el respeto y la seguridad psicológica que debe de compartir e impartir el docente con estas características. Así que hay muchos participantes para conducir un escenario clínico. El principal es el facilitador, que modera las interacciones y la reflexión, pero parte también, como en algunas universidades, de un departamento de educación médica, por ejemplo. Cayetano tiene su departamento de educación médica. A partir de allí se vislumbra todo lo que viene a ser, ¿no?, la temática educativa y el perfil que tiene que irse alineando, la inserción curricular y las capacitaciones a los docentes, que son muy importantes en todos los aspectos. Dentro de eso, una línea es la simulación, y a partir de ello, indudablemente en esa preparación y con ese enfoque, la simulación se apertura un camino mucho más alineado a las partes reglamentarias, pero también a la parte de capacitación. Entonces, hay otros actores importantes dentro del escenario y que son indispensables, como los operadores técnicos, como lo hemos nosotros vivenciado cuando hemos hecho nuestros escenarios. Es importante allí la participación de los operadores, porque sin ellos hay cosas muy específicas, tecnológicas, que pueden escaparse de las manos a los médicos, ¿no? Porque eso, necesitamos trabajar en equipo. La parte, el investigador, ¿no? El administrador, es muy importante eso también, especialistas en operaciones. Todo eso es un trabajo en equipo que tiene que ser muy bien cohesionado. Y bien, bueno, esto es de Peter Dickman, usando la simulación para la educación, un gráfico muy clásico ya, y en donde se ve lo que constituye finalmente desarrollar un escenario, pero que está precedido de toda una temática que parte de una sesión informativa previa, de introducción al ambiente de simulación, de reunión para ver las características del simulador, de pronto una revisión teórica muy breve, también reunión sobre el caso en sí, que va a ser la situación problemática, la situación clínica,
y finalmente ya el desarrollo del escenario. Posterior a ello, la reflexión activa, o sea, el debriefing, la finalización y la aplicación que se debe de hacer. Con esta entrada de esta flecha primera y segunda, sin embargo, no necesariamente se va a cumplir pie juntillas cada uno de los pasos, sino también pueden algunos de ellos reorganizarse. Bueno, y ha habido entonces toda una terminología que en el curso de los años se ha ido componiendo entre lo que es el pre-briefing, entre lo que es el briefing, y el término pre-briefing, que tiene aproximadamente 10, 11 años, de acuerdo al artículo que vamos a ver en un momento, todavía no tiene un consenso, digamos, total, ¿no? Y se han hecho algunos intentos para ello, pero todo lo que está antes del desarrollo del escenario, en donde se incluye la planificación, también el briefing, ¿no? Que viene a ser la información ya específica sobre el escenario, sobre la reunión, sobre el caso, sobre el simulador, etcétera. Y además de eso, la facilitación que hace, en este caso, el facilitador, constituye la parte del pre-briefing, como se va a entender. Entonces, el ciclo completo de la conducción en simulación clínica parte de etapas, y parte de etapas muy importantes, como es la preparación institucional, la gobernanza, los escenarios que estén validados, porque muchas veces cuando se trabaja de manera muy empírica, entonces hay diferentes escenarios, pero que no son validados y que son muy buenas intenciones, o finalmente son, digamos, expresiones de pequeños grupos o individuales, ¿no? Entonces se necesita un consenso importante en ese sentido de cada uno de los departamentos que ofrezca escenarios, implica reuniones docentes, implica un interés, implica un cambio, y a veces, como en todo proceso, hay resistencias también al cambio. Y naturalmente se necesita recursos técnicos, ¿no? Y recursos humanos, que son los más importantes. Perdón. Luego tenemos la etapa 2, que es el pre-briefing que habíamos comentado, que lo vamos a detallar un poquito más. Aquí el objetivo es preparar al estudiante para que consiga los objetivos del desarrollo del escenario, ¿no? Y en este caso tiene como una de sus principales características la seguridad psicológica y ver qué expectativas tiene el estudiante. La etapa 3 es en sí ya la ejecución del escenario. Se presenta la situación clínica, se asignan los roles, es el momento mismo, ¿no? Más adrenalínico que existe para el estudiante, e indudablemente, como hemos visto y lo hemos vivenciado además, y hay también artículos que lo describen, no es sencillo entrar en todo este proceso y crea un estrés importante también en los estudiantes, ¿no? Que hay que saber manejar. Y la etapa 4, que es facilitación dinámica, eso implica que el facilitador tiene que tener una característica de implicación en lo que está sucediendo, estar muy activo, observar para ajustar la complejidad, estar muy atento para ver las pistas que se deben de dar y que el escenario no fracase, y guiar el proceso. Eso es muy importante, esa facilitación dinámica. El debriefing, como se dice, es el corazón de la simulación, es la reflexión crítica. Allí nosotros tenemos que descubrir los modelos mentales que tiene en este caso el estudiante para desmitificarlos y que se vayan, ¿no? Con una transformación de esa experiencia, sobre todo en conocimiento, ¿no? Porque puede hacer que llegue con un modelo mental que aparentemente pueda tener una certeza, y sin embargo, cuando uno profundiza en ese modelo mental, realmente necesitaba una transformación. Por poner un ejemplo, si un paciente en un escenario clínico necesita una determinada, por poner un ejemplo de mi especialidad, neuroimagen, y por poner el ejemplo, el paciente tiene un problema de fosa posterior, es decir, en tronco encefálico cerebelo, probablemente el estudiante pueda elegir entre una tomografía o una resonancia, ¿no? Para hacer el ejemplo más didáctico. Y de pronto el estudiante nos responde
que elige la resonancia magnética como la neuroimagen más precisa para lo que viene a ser fosa posterior. Y estaría en lo cierto, ¿no? Porque hay bastante artefacto para las tomografías para fosa posterior. Pero cuando uno indaga el marco mental, y le preguntamos por qué ha elegido la resonancia, probablemente nos pueda decir, como alguna vez se respondió, es que en mi hospital siempre el tomógrafo está malogrado y por eso yo creo que se debe de hacer resonancia. Entonces, descubriendo el marco mental es como nosotros podemos finalmente transformar esa experiencia en un conocimiento acertado, ¿no? Y de manera asertiva también. Luego la etapa 6, que es la cierre y mejora el cierre y mejora continua, que esto siempre debe de hacerse, ¿no? Un círculo de calidad, la evaluación, retroalimentación y la documentación, ¿no? Que es bien importante. Una de las cosas de los centros que van avanzando en investigación es la documentación de cada una de sus experiencias, de evaluación, de la coherencia y validez de sus instrumentos de evaluación para poder hacer las correcciones en el tiempo posible, ¿no? Entonces, en la etapa 1, ¿no? Que es la preparación institucional, esto es de la Sociedad de Simulación en Salud, debe haber pues la gobernanza, o sea, la misión, la visión, el organigrama, la toma de decisiones definidas, escenarios validados, como habíamos comentado, los controles de calidad, la preparación técnica, ¿no? Verificar los simuladores, el audio, video, equipos, porque muchas veces estas situaciones se presentan si sobre todo no se ha tenido un pilotaje, ¿no? Si no piloteamos, probablemente podamos tener problemas que no habíamos previsto, ¿no? Cómo solucionar. Y algo que es importante para FLASIC, ¿no? Es que primero se debe invertir en capacitación del equipo de trabajo y luego en tecnología en el lugar, porque a veces nos sorprende más bien el último modelo de un simulador y no estamos capacitados para poder aplicar la metodología respectiva. Ese pre-briefing que habíamos mencionado es preparar al estudiante, ¿no? Entonces, es todo lo que se tiene que hacer con la finalidad de que se cumpla el objetivo de aprendizaje. Pero para eso debemos asegurarnos que también los estudiantes estén preparados en los contenidos educativos, porque puede hacer, y a veces sucede, que lleguen al escenario de simulación realmente con deficiencias en la preparación teórica. Entonces, siempre preguntamos eso cuando estamos en los cursos de capacitación. ¿Y qué hacemos si estamos en la simulación y encontramos estudiantes que no están al nivel teórico esperado y que obviamente no van a poder hacer una práctica adecuada, ¿no? No se trata simplemente de que cumplan el proceso, ¿no? Sino que lo hagan bien, sobre todo. Y entonces cada vez ha habido mayor preocupación en esta etapa de preparación de llamada pre-escenario, pre-simulación, o sea, han recibido diferentes nombres y es el pre-briefing que implica preparar, ¿no? La INACSIL lo incorporó como estándar independiente, ¿no? Asegurando que los estudiantes estén preparados en los contenidos educativos, y conscientes de las reglas básicas para el éxito del aprendizaje. Entonces le da una categoría de importancia, ¿no? La seguridad psicológica, que es importante que el estudiante se sienta seguro, que no va a tener burlas, ¿no? Que no se va a tomar su situación de errores que cometa durante el desarrollo del escenario como una muestra en las clases teóricas de lo que no se debe de hacer, porque eso le va a generar mucha inseguridad y falta de confianza, ¿no? Hay que crear un modelo mental compartido sobre el escenario, explicar las expectativas del rendimiento y comportamiento. Y una forma de disminuir la carga cognitiva para enfocarse en el aprendizaje es proveerle de videos, de notas previas, como se ha hecho la revisión en el artículo que en este momento les presento, ¿no? Entonces, todo ello con la finalidad de favorecer el éxito y la participación activa en la simulación, si no trae mucha frustración. Entonces, aquí Francisca Rodríguez Vera y colaboradores revisaron el año pasado, hicieron una búsqueda y encontraron 940 artículos que hablaban sobre pre-briefing.
Y de ellos seleccionaron 12 que cumplían ciertos estándares, y de ellos se quedaron con 6. 2 de ellos tenían alta calidad y 2 de ellos de mediana y baja, 4 de ellos de mediana y baja calidad, ¿no? De acuerdo a los estándares de revisión de los artículos en estas revisiones sistemáticas. Y entonces llegaron a las siguientes conclusiones en cuanto al pre-briefing, porque el título es Pre-briefing, evidencia de su implementación a 10 años de la instalación, o en este caso de lo que viene a ser la introducción del concepto, ¿no? O sea, para la fecha tiene 11 años de la introducción del concepto. Concluyen de que no hay un consenso, ¿no?, sobre la definición, pero que ellos pueden dividirlo y sugieren tomar en cuenta que consta de 3 pasos el pre-briefing. La planificación, ¿no? O sea, establecer el día del escenario, a realizar actividades de aprendizaje que se deben proporcionar a los estudiantes, como entregar material por vía correo antes del día de la simulación, considerar variedad de estrategias para preparar al estudiante, como videos, casos prácticos, lecturas, revisión de medicamentos, visualización de un caso modelo, mapas conceptuales, ¿no?, con la finalidad de centrarlo y que vaya preparado, ¿no? Esta planificación, de acuerdo a los artículos que revisaron, es lo que permite dar un mayor éxito en el desarrollo del escenario clínico, porque sí, muchas veces pueden ir sorprendidos, no tienen la misma homogeneidad de conocimientos, no han revisado como alguno de los pares el aspecto teórico que se vaya a desarrollar y se les hace cada vez más complejo, ¿no? Que tiene que ver el briefing, que siempre, ¿no?, lo hacemos como facilitadores, ¿no? En este caso, informar el orden, la logística del escenario, informar a los estudiantes sobre el tipo de evaluación que va a tener, en este caso, el escenario de simulación, si va a ser una evaluación formativa, una evaluación sumativa, ¿no? Proporcionar a los estudiantes el propósito, es decir, cuáles son los objetivos, porque eso es importante informarle para que ellos puedan desarrollarlo en concordancia con eso. Establecer el entorno seguro, ¿no? La confianza, el respeto, el apoyo, los contratos, llamados así, de confidencialidad y de ficción, que son importantes, y también hay que orientarlos específicamente, ¿no?, con una visita previa inclusive, sobre los equipos, los maniquíes, el entorno, y preservar, por supuesto, el realismo, ¿no? Y la facilitación, que sería la tercera etapa que ellos ven en este pre-briefing, de acuerdo a los artículos revisados y la terminología utilizada en todo este tiempo de experiencia, que implica promover la comprensión del alumno y el compromiso con el escenario, ¿no? Considerar la variedad de estrategias, como la recepción del historial, planificación de los cuidados con los compañeros, discusión del caso del paciente, permitir el debate, contestar preguntas, o sea, en esa etapa previa se deben de dilucidar, ¿no?, en las dudas que puedan tener, y se le debe dar el tiempo a los estudiantes para debatir y planificar los cuidados antes de entrar al escenario, ¿no? Se les da un tiempo previo con la finalidad de poder hacer un mejor desarrollo. Esto es lo que ellos han encontrado en los diferentes artículos revisados y la propuesta que tienen, ¿no? Entonces, los pilares del pre-briefing son la seguridad y los contratos que hemos mencionado, porque la seguridad psicológica es fundamental, ¿no? El estudiante, el participante debe saber que no será humillado, que más bien los errores son oportunidades y que el respeto es obligatorio, y que lo que se desarrolla en el escenario clínico queda allí. También, si va a ser grabado el escenario, el desarrollo del escenario, entonces se tiene que solicitar un permiso, ¿no?, expreso para ello. Es muy importante tener en cuenta eso, porque son con fines académicos y de enseñanza, ¿no? El contrato de ficción, ¿no?, que es una suspensión voluntaria de la incredulidad, ¿no? Esto es bien importante tenerlo en cuenta para que se involucren y se haga, pues, el ambiente inmersivo, ¿no?, y se haga participativo y vivencial, experiencial, ¿no? Los componentes clave del pre-briefing son los recursos disponibles para el escenario, qué es lo que tenemos, cuáles son las funciones y limitaciones también del simulador. Probablemente en las prácticas previas puede haber tenido experiencia con ello y otras veces no, y hay que explicarles bien
cuál es la duración esperada y para que tenga un adecuado manejo de los tiempos, qué roles van a tener, ¿no?, dentro de esa participación, cuáles son los protocolos de comunicación interna, los objetivos de aprendizaje, que son los que se van a discutir en el debriefing, porque es importante cumplirlos, no poner demasiados objetivos con la finalidad de poder cumplirlos y evaluar ellos, porque a veces podemos irnos por la tangente y evaluar otros objetivos diferentes a para los cuales ha sido preparado el escenario en cuestión, ¿no? Las pautas de confidencialidad y de respeto que son importantes tener en cuenta. Inicia el escenario y entonces el facilitador presenta el caso. Por ejemplo, aquí he puesto un caso de accidente cerebrovascular. Ustedes se encuentran de turno en emergencia. Una paciente de 68 años es trasladada por familiares por presentar dificultad para hablar, desviación facial, debilidad en mi cuerpo derecho. Y su tarea consiste en evaluarla y decidir las intervenciones iniciales, ¿no? Entonces, ellos deben de ver, luego se le asignan los roles y luego viene el desarrollo del escenario con las decisiones que deben de tomar. La etapa 4, que es la facilitación dinámica, ¿no? Aquí es una conducción efectiva, implica un equilibrio delicado. Ni abandono total del estudiante, ni control excesivo por parte del facilitador, ¿no? Ese es un equilibrio bien especial que hay que tener en cuenta, ¿no? Y hay que guiar el proceso, permitir la autonomía y descubrimiento, pero estar atento también si el escenario se desvía del objetivo principal, ¿no? Luego tenemos las funciones claves del facilitador dinámico. Tiene que estar atento, observar las habilidades técnicas, no técnicas. Muchas veces se puede perder el ritmo de esa observación y se nos pueden escapar detalles, ¿no? Escuchar, interpretar, anticipar posibles bloqueos o errores críticos, ajustar la dificultad y complejidad del escenario y mantener los objetivos del aprendizaje, que eso es bien importante tener en cuenta, ¿no? Observar las habilidades técnicas, ¿no? Procedimientos, diagnóstico, tratamiento, de acuerdo también a lo que hemos visto en los objetivos que queremos conseguir con el escenario. O de pronto las habilidades no técnicas como el liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, y de pronto esos han sido los objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿no? Y debemos evaluar. O de repente se hace algo más complejo que implique los dos. Y hay roles de apoyo que son importantísimos, ¿no? Como los confederados y los pacientes simulados, que en este caso son actores entrenados para desempeñar roles como enfermera, familiar, técnico, que en ese caso cumplen roles fundamentales que enriquecen el escenario, pero también en otros casos son importantes porque entrenan habilidades de comunicación, profesionalismo, ¿no? La parte de psiquiatría, psicología, situaciones sensibles como entrega de malas noticias, se entrena muy bien a partir de los escenarios de simulación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también ayuda mucho en lo que se llaman las pistas estratégicas. Entonces las cues o pistas son diversas, ¿no? Hay bastante tipo de pistas cuando sobre todo el facilitador se da cuenta de que el escenario puede estar en riesgo, ¿no? Entonces una enfermera puede comentar cuando ingresa al escenario y la enfermera comenta que el paciente parece más pálido, ¿no? Entonces ya le da una pista al estudiante. O de pronto cuando es moderado, que es otro tipo de cue o pista, la presión arterial está descendiendo, ¿no? Cuando señala un cambio fisiológico. O directo, ¿no? Todavía, por ejemplo, ante un paciente con un accidente cerebrovascular, ¿todavía hay algo que se pueda hacer? De pronto está dentro del tiempo en que puede hacer una trombolisis. Entonces un familiar que hace una ayuda, ¿no? Un cue puede replantear si estamos viendo que tenemos ese problema. A veces hay comunicaciones a través del celular o a través de audífonos, ¿no? Con los que tienen que estar preparados con las cues. Otras se prevén también en los guiones clínicos que ya también han sido revisados, ¿no? Entonces, ¿cuándo intervenir? ¿Cuándo no intervenir? Esa es una decisión muy importante del facilitador, que tiene que tener también allí un criterio educacional
y combinado con su parte clínica, si existe un bloqueo significativo y se va perdiendo el objetivo educativo, aparece angustia severa en el participante, ¿no? Cuando no intervenir, cuando el razonamiento está activo, el error es recuperable por el estudiante, el cue ha hecho efecto, entonces tenemos nosotros esas particularidades, ¿no? Y la definición de ellos son elementos planificados, porque a veces ya están pautados en el guión, tanto de los confederados como del paciente estandarizado o simulado, y estos elementos planificados o también pueden ser emergentes en el momento en que lo decide, en este caso el facilitador, con la finalidad justamente de facilitar el progreso del escenario y apoyar el logro de los resultados esperados, ¿no? Hay muchos que he puesto aquí, solo voy a mencionar unos 3. Por ejemplo, si ya está programado un cue, puede ser una pista diseñada previamente incorporada en el guión, como había manifestado. Si solicitan glicemia, aparece automáticamente glucosa 325, ¿no? Por ejemplo, en el monitor, o de repente en la hoja que se vaya a alcanzar, ¿no? Si es emergente o improvisado, una pista introducida por el facilitador según el desempeño del grupo, la enfermera comenta, la familia dice que los síntomas comenzaron hace 1 hora, ¿no? Cuando hay decisiones importantes, un dolor torácico, una enfermedad cerebrovascular o cualquier otra patología adaptable a ello, ¿no? Uno directo sugiere explícitamente la acción esperada. Doctor, ¿deberíamos activar el código ictus, el código ACB? ¿No? Entonces una cue, una pista bien directa o indirecta proporciona información relevante sin indicar qué hacer. La tomografía no muestra hemorragia y el inicio fue hace 90 minutos. Para el desarrollo de un escenario de un accidente cerebrovascular implica que debe hacerse trombolisis porque no tiene una hemorragia, no hay contraindicación, ¿no? Por ejemplo, el facilitador ayuda a superar bloqueos y mantiene el flujo del escenario. El laboratorio informa glicemia de 350, ¿no? En ese caso hay una limitante por el tema del nivel de la glucosa que debe ser corregido, entre otras pistas que se pueden dar, ¿no? Que lo preparé para el escenario de un infarto cerebral. Entonces, la fidelidad, quería remarcar, no es solo física, sino también, sobre todo, conceptual, ¿no? El sentido clínico y emocional que implica, en este caso, la inmersión. Finalmente, se cierra el escenario, ¿no? Se alcanzan los objetivos de aprendizaje preestablecidos, se cumple con el tiempo asignado y se alcanza un punto crítico que requiere ya la reflexión o la intervención. Y se ingresa al debriefing, que es el corazón del aprendizaje, donde se hace la reflexión activa. Ha habido en el módulo que se hizo en Piura toda la parte de la revisión del debriefing y los tipos de debriefing que hay, ¿no? Hay diversas técnicas para poder hacerlo, y de esta forma requiere también un entrenamiento, hay cursos específicos para realizar debriefing y poder hacer esa reflexión activa, descubrir los marcos mentales del estudiante, hacer la transformación y finalmente lograr los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado, ¿no? Entonces se transforma la experiencia práctica en conocimiento teórico y aplicado, se desarrollan habilidades, sobre todo metacognición, autoevaluación de una manera proactiva. Se promueve el pensamiento crítico, reflexivo y la transferencia a la práctica clínica real, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay diversos modelos, como les había mencionado, y acá, por ejemplo, está la herramienta PEAR, que es bastante usada, en donde, pues, primero se establece el contexto. En este caso se describe el propósito del debriefing, ¿no? Para compartir el principio básico. Y por dar ejemplos, dediquemos unos 20 minutos al debriefing. Nuestra meta es mejorar cómo trabajamos juntos y cómo cuidamos a nuestros pacientes. Todos son inteligentes y quieren mejorar, ¿no? Le establece un contexto. Y luego explora las emociones, siempre hacemos eso, ¿no? Preguntar por las reacciones, emociones iniciales, cómo se sienten, cómo se sintieron, o se sienten actualmente después del desarrollo del escenario. Luego se describe para tener una comprensión compartida del caso, se analiza, ¿no? Allí es donde se ve el tema de los marcos mentales, en muchos casos, y luego la aplicación y síntesis y también los compromisos que establecemos de revisiones de algunos aspectos que de repente quedan por mejorar, ¿no? Siempre decimos qué hizo bien y qué se debe mejorar como un punto de partida plus delta, también para poder ser proactivos en ese sentido con los
con los estudiantes. Pero también hay evaluaciones del debriefing, ¿no? Como el DASH, por ejemplo, ¿no? Que hay hoja de puntuación de la evaluación del debriefing, que esto se debe hacer con los docentes con la finalidad de mejorar también esta parte que es sumamente importante y, como se dice, el corazón del desarrollo de todo el escenario clínico, ¿no? Que en realidad es la reflexión activa, pero también hay que autocalificarnos, ¿no? O heterocalificarnos. Y en este caso hay herramientas importantes, ¿no? Que es una escala Likert y que tiene una puntuación tras la cual nosotros podemos ver los aspectos cualitativos de cómo hemos desarrollado un debriefing. Finalmente, la simulación a través del debriefing, decíamos, favorece el análisis, la inferencia, el juicio, la autorregulación, la toma de decisiones. Entonces, a veces se usan cámaras activas, ¿no? Reglas específicas. Se puede revisar también en los videos grabados con fines docentes y de esta manera potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes. Última etapa es el cierre y la mejora continua, y ver eso de la evaluación, que es importante, ¿no? Ir más allá de simplemente tomar un examen. Realmente hay que analizar también el tipo de preguntas que se han hecho, cómo se han desarrollado los escenarios, han sido claras, ha sido equitativo, ¿no? Ha sido bien entendida, no se hizo el piloto adecuadamente. Eso es muy importante, reunir al equipo posterior a ello, ¿no? Tal como se hizo en los talleres que tuvimos en ICA. La retroalimentación al escenario, preguntar si funcionó, confusiones, recursos faltantes, ¿no? Tenemos muchas experiencias por contar. La documentación, esto es importante, las grabaciones y las documentaciones que debemos siempre de resguardar. Y agregué finalmente este aspecto, que no esté considerado en la simulación, por supuesto que sí, que debiera ser transversal para toda actividad de educación, pero que a veces no se toma muy en cuenta, ¿no? Pero lo hacemos implícitamente, ¿no? Que es la ética y la simulación, porque existe el código de ética del simulacionista, ¿no? Que está publicado desde el 2018 y que todos ustedes pueden acceder a ella porque está libre en Internet. Entonces, se habla de la seguridad psicológica, ¿no? Que el estudiante aprenda sin temor a la humillación, reconocer que el error constituye una oportunidad educativa, la confidencialidad, hay que mantener la reserva sobre el desempeño individual, el respeto y la dignidad, y la justicia y equidad, porque también hay que aplicar criterios uniformes en escenarios sumativos, porque puede haber percepción de los estudiantes que algunos escenarios para determinado grupo de estudiantes tuvo determinado peso, complejidad, y para otros no. Entonces hay que proporcionar igualdad de oportunidades, ¿no? de aprendizaje. Y la seguridad psicológica, este es un artículo de Soledad Armijo que también nos ha visitado varias veces, ¿no? La seguridad psicológica implica 4 aspectos importantes que me parecieron muy relevante de poder compartirlos, ¿no? Que tenga una seguridad de inclusión el estudiante, o sea, que se siente incluido en el grupo o la carrera, ¿no? Sentirse seguro para aprender en aula o prácticas, sentirse seguro para contribuir al grupo o al docente, y sentirse seguro para desafiar el statu quo. Entonces, una seguridad de inclusión, seguridad como estudiante, seguridad para colaborar y seguridad también para desafiar, porque muchas veces cuando detenemos su ímpetu, ¿no? De repente podemos estar, entre comillas, bajando su iniciativa, no alentándola. Entonces, de esta manera podemos también mermar estas participaciones de los estudiantes de manera proactiva. Por tanto, se pueden cometer errores. Ejemplo, antes del escenario, si no hay piloteo, objetivos ambiguos, equipos sin verificar, y puede fallar un equipo. ¿Y cómo hacemos? Durante el escenario, hablar demasiado, resolver el caso, interrumpir. Sabemos que quien más tiene que hablar, indudablemente, es el estudiante en la reflexión activa. Nosotros tenemos que ser muy buenos conductores en ese sentido. Después del escenario, convertir el debriefing en clase, porque a veces estamos en el debriefing y comenzamos a dar una clase teórica sin explorar el razonamiento y se pierde el objetivo, la naturaleza de ello, ¿no? Y bueno, sin dejar de crear una seguridad psicológica, diseñar la experiencia de aprendizaje, facilitar sin dirigir en exceso, observar habilidades técnicas y no técnicas y utilizar
Los cues apropiadamente son competencias que debemos ir desarrollando en esta experticia, ¿no? Para conducir debriefing reflexivos, gestionar esos conflictos, porque a veces hay debriefing difíciles, ¿no? Participantes que muchas veces buscan los conflictos o se sienten mal o también tienen alguna descarga emocional en ese momento, como se ha visto suceder, ¿no? Evaluar las competencias de una manera justa y liderar la manera continua, la mejora continua, ¿no? De los escenarios. Muy bien. Terminaré entonces diciendo que el simulador no enseña, ¿no? El aprendizaje más bien emerge de una facilitación experta. El peer briefing es tan importante como la ejecución porque allí tenemos que pulir ese aspecto y homogenizar lo que habíamos considerado como disminuir la carga cognitiva y centralizar en las situaciones en que va a participar el estudiante, y se debe hacer antes. La conducción debe adaptarse al nivel del estudiante, de acuerdo a las Simpsons que hemos descrito. El debriefing constituye el momento de mayor impacto educativo, no olvidar que se debe hacer a base de los objetivos, y la excelencia en simulación requiere estándares, ética y desarrollo profesional continuo. Finalmente, antes de invertir en la tecnología, se debe invertir en personas y en la formación y de la docencia en este aspecto. Muchas gracias, doctora, y quedo entonces a disposición para algunas preguntas que se puedan presentar. Muchas gracias, doctor Angelito. Como siempre, ha sido un gusto poder compartir un escenario de aprendizaje, más aún ahora en simulación clínica. Muchas gracias por su excelente exposición y por compartir de alguna manera estas estrategias y reflexiones que han sido sumamente valiosas para la conducción efectiva de los escenarios de simulación clínica. Entonces, seguido en aras del tiempo, vamos a abrir ahora un espacio de diálogo con los participantes, un espacio de intercambio académico. Invitamos a nuestros docentes que se encuentran en sala a, por favor, poder formular sus preguntas a través del mensaje, pequeños comentarios o de repente, ¿por qué no?, experiencias que podrían ayudarnos a enriquecer esta conferencia magistral que nos ha brindado el doctor Ángel. Bien, mientras van planteando las preguntas los colegas en el mensaje, yo creo que es importante, doctor, en relación a la ponencia que usted nos ha brindado, entender que el verdadero, como usted muy bien lo ha dicho, el verdadero valor de la simulación clínica no radica básicamente en un escenario, ¿no? En el escenario que, si bien es cierto, tiene que estar diseñado de una manera adecuada, con un nivel de fidelidad bastante adecuado, de repente con un nivel tecnológico del simulador adecuado, sino más bien tiene que estar centrado en la capacidad de los docentes, ¿no? Donde el docente deja de ser de alguna manera un educador y pasa a ser un facilitador, ¿cierto? Para convertir una experiencia en un aprendizaje que sea significativo, que estimule a nuestro estudiante para, a través de la experiencia crítica que ha tenido en ese momento y de la experiencia vivida en la simulación clínica como un ambiente seguro, contribuye de alguna manera a generar una experiencia que posteriormente sea trasladada al campo clínico, con la seguridad del paciente, con la seguridad de nuestro estudiante, y que al final se va a trazar, pues, de alguna manera en tener mejor estudiantes mucho más preparados frente a un campo clínico que cada vez es más exigente también, ¿no? Entonces, en ese momento y bajo esa perspectiva, ¿cuál cree usted, doctor, que podría de alguna manera, cuando tenemos un escenario que ya ha sido desarrollado, que ya se ha manejado con la pulcritud y con los lineamientos que usted muy bien nos ha enseñado de acuerdo a los pasos, qué pasaría si en el momento nuestro estudiante de repente no lo desarrolla como lo hemos planificado? ¿Qué estrategias podríamos nosotros, ya in situ, viviendo la experiencia basada en simulación clínica, poder hacer para permitir que nuestro estudiante llegue al logro del objetivo de la competencia que se ha planteado? Y también por la pregunta. Sí, y no es infrecuente, ¿no? Entonces, creo que allí el debriefing es la mejor oportunidad para poder, en este caso, tomar en cuenta cada uno de los aspectos que ha sucedido en el escenario clínico, en el escenario de simulación. Resulta de que es indudable que cuando uno sale de un escenario de simulación,
sea, como participante, tiene una carga emocional en ese momento alta, hay frustraciones, lo debí hacer así, el tiempo me ganó, tú tenías que haberme dicho algo, no le entendiste lo que dijo la enfermera, entonces a veces comienza el diálogo entre los propios estudiantes o inspectores también, cada uno comienza a reflexionar y es bueno tener una adecuada conducción, como habíamos puesto el cuadro de Peirce, en donde siempre pues se tiene que dar, en este caso, la amplitud primero de lo que viene a ser un entorno de lo que ha sucedido para luego invitarlos y a veces directamente se invita a hacer las descargas emocionales. Se tienen que liberar emociones, ¿no? Porque se ve, ¿no? Se ven estudiantes que, por ejemplo, no quieren ya ingresar al siguiente escenario cuando hemos estado en ECOES, por ejemplo, o de pronto se sienten muy inseguros o no repasó o dice yo no soy de este nivel. Entonces sí, puede suceder. La seguridad psicológica es lo más importante, ¿no? Si estamos en el desarrollo y vemos problemas, sí hay que darle toda la seguridad psicológica en el mejor de los casos sin suspender el escenario de los demás, o en el caso de que sí necesariamente a veces por una situación muy sui generis se tenga que suspender, se va a tener que hacer, ¿no? Pero a veces sucede en el mismo debriefing. Y entonces allí en ese momento de la liberación de emociones puede haber una descarga muy amplia que hay que invitar, en este caso, y acompañar. Por eso idealmente el debriefing debiera hacerse no solo una persona, ¿no? Sino un co-debriefer que también esté allí acompañándonos para que en ese momento no se pierda la esencia del debriefing y pueda uno acompañar a dar la seguridad psicológica de pronto a aquel participante que tuvo una experiencia emocional. Por ejemplo, en alguna oportunidad había tocado hacer la representación de dar malas noticias o de recibir, de dar malas noticias, ¿no? Por parte del participante. Y los que asumían los roles de familiares tenían que recibir el impacto de la noticia. Pero resulta que uno de los participantes en su vida real sí había vivenciado ello, es decir, que había tenido un familiar con una neoplasia agresiva y muerte de su familiar. Eso lo llevó a tener carga. Durante el debriefing estaba con una emoción muy elevada. Y lloraba. Sí, se le tiene que acompañar y tiene que salir. El co-debriefing continúa, ¿no? Porque el ejercicio indudablemente se debe de hacer, sí. La seguridad psicológica que debe entenderse es así. No podríamos decir, vaya a llorar a otro lado, ¿qué hacen acá? ¿Para qué vienes si no sabes manejar tus emociones? En medicina se tiene que ser fuerte, ¿no? Entonces ahí hay que entender el concepto pedagógico, docente de seguridad psicológica. Así es. Efectivamente, doctor, como usted bien dice, nosotros como facilitadores tenemos no solamente que observar, que intervenir, sino también contener emociones, ¿no? Orientar y permitir que nuestro estudiante construya su razonamiento, ¿no? Su razonamiento de alguna manera desde la experiencia que ha vivido. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos dentro del mensaje, nos comenta Roxana Firpo, nos dice, me gustaría preguntar en relación a la existencia de una plantilla donde se vuelca toda la información en relación a la experiencia basada en simulación clínica. ¿Qué nos podría decir, doctor, al respecto? Claro. A ver, voy a entender la pregunta, voy a desglosarla en varias respuestas. Bueno, uno, que cuando hemos tenido el entrenamiento por ASPEFAM, nosotros manejamos los formatos, por ejemplo, para habilidades psicomotrices, ¿no? Para hacer, en este caso, las prácticas deliberadas, ¿no? Que hubo en Arequipa y que hicimos todo el desarrollo de lo que viene a ser el manejo de dicho formato. Esa es una experiencia basada en simulación, la CBS, ¿no? El segundo formato que también existe por parte de ASPEFAM y también adaptada de otras experiencias de otros centros de simulación, pero en formato ASPEFAM, es el de los escenarios clínicos, ¿no? Que también está muy bien pautado y en donde se prevé inclusive allí la parte administrativa, la parte logística, el guión clínico. También se prevé inclusive las reacciones ante preguntas no previstas que pueda hacer el estudiante, también la guía para el estudiante, la lista de cotejo, las rúbricas, o sea, todo está bien detalladito, ¿no? Entonces, estos dos formatos se manejan. Cuando tuvimos la experiencia acá en ICA, también desarrollamos nuestros propios listas de cotejo, por ejemplo,
¿no? Y nuestros propios escenarios. Entonces, el registro que se debe hacer finalmente para redondear la respuesta es que efectivamente esa pregunta es muy importante, no perder la experiencia que se va ganando y hacer un registro que permita luego una retroalimentación entre los mismos docentes, manejar cada vez más las cartillas o los formatos que ya se han investigado y que sean validados, como el DASH, por ejemplo, para evaluar nuestro propio debriefing, ¿no? Perfecto. Como bien comenta doctor Angelito, es importante la parte, más que una plantilla, de repente tener los instrumentos, ¿no? Ordenados de acuerdo a la bibliografía y de acuerdo a la realidad de cada universidad. Cada universidad tiene una realidad distinta, ¿no? Y de acuerdo a ello yo creo que se podría generar una bibliografía, una biblioteca en relación a los escenarios de simulación que se han planteado. Y tenemos otra pregunta de John Acuña, nos dice, ¿el debriefing es recomendado hacerlo de forma individual o grupal al finalizar la evaluación del ECOE? ¿Y qué tiempo considera que es el adecuado? Claro, el debriefing se hace de forma grupal, ¿no? También otra pregunta que siempre se hace es si es inmediato o puede ser diferido. La recomendación es que sea inmediato. A veces se hace de manera diferida en segunda intención para poder evaluar los videos, ¿no? De las grabaciones que se tienen en la parte, como parte docente, ¿no? Y el tiempo idealmente debe ser por lo menos el doble de lo que hemos tenido en el briefing. Entonces, siempre se le da un tiempo considerable y debiera de hablar 2/3 los estudiantes y 1/3 nosotros, porque en realidad son ellos los que tienen que, a base de esa pesquisa y la experticia que se va con el ejercicio que va teniendo el facilitador, pueda ir explorando, ¿no? Los marcos mentales, haciendo un adecuado análisis, buscando la aplicación y finalmente comprometiéndolos también para ver qué es lo que van a revisar post debriefing. También se puede citar a una nueva reunión dependiendo de los tiempos, pero yo creo que hacer simulación clínica es un compromiso y los equipos de simulación clínica tienen mucho trabajo, ¿no? Entonces se necesita un personal comprometido y es toda una logística, pero también un trabajo sostenido que implica estar constantemente con los estudiantes, ¿no? Tienen que entrar en un ejercicio y no perder el ritmo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor Angelito, por su respuesta. Definitivamente, como se dice, el debriefing pues la parte del corazón de la simulación, ¿no? Donde reforzamos los conocimientos, cerramos emociones y de alguna manera generamos que el aprendizaje pues sea significativo en nuestro estudiante. Ya nos ha compartido el licenciado Coronado la asistencia a través del mensaje. Por favor, pueden ir también marcando su asistencia para poder llevar el conteo y posterior certificación. En aras del tiempo, doctor Anicama, bueno, vamos al haber concluido ya ese enriquecedor espacio de intercambio académico, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nombre también de la macrorregión centro que estamos, a nombre de nuestra Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, también nuestro más sincero agradecimiento por la ponencia y por compartir su experiencia, estos conocimientos y reflexiones sobre la conducción de los escenarios de simulación clínica, un tema que sin duda va a fortalecer nuestra labor docente definitivamente y va a contribuir al desarrollo de una formación en salud cada vez más pertinente y sobre todo centrada en el aprendizaje. Agradecemos también la activa participación de los docentes que se encuentran en la sala a través de las distintas universidades del país, cuyas preguntas, cuyos comentarios han enriquecido este encuentro y evidencian definitivamente el compromiso colectivo que tenemos nosotros como facilitadores, como educadores y el compromiso que tenemos con la educación, con las ciencias de la salud, ¿no? Desde ASPEFAN, a través de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica, reafirmamos también nuestro compromiso de seguir promoviendo estos espacios de encuentros académicos, de colaboración interinstitucional y de fortalecimiento de las capacidades que tenemos que tener todos y cada uno de nuestros docentes. Muchas gracias por su participación, doctora Anicama, por su ponencia, por el acompañamiento y por permitirme participar en la moderación de este importante tema para nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias también a todos los participantes. Gracias también por sus comentarios y felicitaciones. Y estamos ahí atentos, seguros a seguir aprendiendo, a seguir compartiendo, a seguir enseñando. Muy buenas noches. Muchas gracias a ASPEFAN.
Muchas Muchas gracias, gracias. buenas noches. Muchas gracias, doctora Nicama. Muchas gracias, doctora de la Cruz. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta sesión. Les informamos a todos los docentes participantes que ya está disponible en el chat el enlace para que puedan registrar su asistencia. Asimismo, desde ya les vamos extendiendo la invitación para el siguiente webinar, para la siguiente reunión, que será el próximo miércoles 15 de julio y que tendrá como tema la simulación clínica interdisciplinaria. Esta sesión estará a cargo del doctor Luis Felipe Segura Chávez de la Universidad Peruana Unión, de manera pues que ya están todos invitados para la próxima reunión. De esta manera estamos llegando, reiteramos, a la parte final de esta reunión. Reiterarles también el agradecimiento desde ASPEFAN, de la red de simulación clínica, el agradecimiento doctora Nicama y doctora de la Cruz por la conducción y por la exposición en esta jornada. Muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los participantes. Hasta la próxima reunión. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctora.